Todos en el mundo real me consideran un fenómeno. Y tal vez tengan razón, tal vez soy un fenómeno. En un primer momento vemos a Norman como un chico que disfruta de las películas de terror. Está sentada junto a su abuela hasta que su padre lo interrumpe. Su familia no está muy de acuerdo con sus gustos. Son una familia bastante peculiar, pero dentro de lo que cabe es una familia tradicional. Hasta que Norman le pide un favor a su padre. La abuela dijo que si subes la calefacción, tiene los pies helados. Al parecer, su abuela falleció hace mucho tiempo, pero por alguna razón Norman la ve y puede hablar con ella, una actitud que su familia no entiende. Pero parecen estar cansados de vivir con esa actitud, aun cuando Norman no hace nada malo. No es muy normal que hable con los muertos, pero de igual modo esto no le afecta. Son las personas que hablan de este tema lo que le molesta a él. No lo entienden y seguramente nosotros tampoco lo haríamos, si no fuera por la magia del cine, que nos permite ver todo desde su perspectiva. Si no fuera así, tampoco entenderíamos el comportamiento tan extraño de nuestro protagonista. Se ve bastante cómodo relacionándose con los que ya no están, y por lo mismo le cuesta tener una vida normal con las personas de carne y hueso. Es el rarito de la escuela, el blanco fácil para todas las burlas, y a pesar de todo esto, él intenta llevar a cabo una vida normal, algo bastante difícil. No ignora a los muertos que le hablan solo para intentar encajar con los vivos, al menos hasta que de a poco sus visiones se tornan algo más diferentes. Su realidad claramente es muy diferente a la del resto. No le agrada a las personas y por lo mismo él no busca agradarles. Se sorprende cuando Neil busca su compañía, otro niño que por su apariencia no es el más popular. Y este hubiera sido otro día normal, hasta que el loquito del pueblo se presenta ante él. Le comenta que tiene una misión para evitar que la bruja despierte. Una información que queda a medias, ya que es rápidamente asustado por Neil. Wow, pero qué viejo más loco. Norman solo quiere volver a su casa hasta que su nuevo amigo le pregunta sobre si es verdad que ve a los muertos. Una pregunta que seguramente le habrán hecho a Norman demasiadas veces, pero en esta ocasión el decir que sí no recibe una respuesta juzgadora o agresiva. Neil está sorprendido de que Norman pueda ver a los que ya no están y lo invita para que pueda ver al fantasma de su perro. Algo anormal para Norman, el que alguien se interese en él o en su don, pero rápidamente vuelve a la normalidad cuando el hermano de Neil lo señala como un rarito más. Y a pesar de todo eso, logra ver al perro de su amigo, y este alegra a su compañero. A pesar de que él no puede verlo, se pone muy contento al pensar de que puede volver a jugar con su mascota. Y Norman logra compartir un feliz momento después de tanto tiempo. Y miren, solo en estos pequeños momentos ya vemos cómo Norman no puede tener una vida normal. Su don no es algo común, pero el comportamiento de los demás ante tal habilidad es lo que más problemas le causa. Por lo mismo, Norman ya ni intenta socializar con los vivos, se siente más cómodo entre los que ya no están. Pero por alguna razón vuelve a tener esas visiones raras. Esta vez se ve rodeado por un grupo de hombres que lo señalan como la bruja. Se ve atrapado y está asustado, hasta que despierta del trance gritando como loco. Otra vez está en el centro del huracán. Todos lo vuelven a ver como el rarito. No entienden lo que pasa con él. Incluso su propio padre no quiere apoyarlo ni entenderlo. Una cosa es ser un paciente mental frente a tu familia, pero no frente a toda la ciudad. Te pasaste. Solo tiene que fingir que no los ve y ya. Pero es muy feo ignorar a los demás. Claro que podría intentarlo, pero esto cada vez se pone más difícil cuando el loco del pueblo se aparece ante él, pero como fantasma. Le dice que tiene el deber de detener a la bruja para que no regrese y despierte a los muertos. Tiene que leer el libro en la tumba de la difunta bruja para evitar que desate el caos en la ciudad. Una misión que Norman no tiene muy clara. Duda sobre qué hacer. Está solo en esta situación, al menos hasta que Neil nuevamente se aparece de imprevisto en su ventana. Busca su compañía aun cuando Norman se siente mejor solo, y es difícil el buscar la soledad cuando ni los muertos te dejan en paz. Su abuela le hace compañía y le da unas lindas palabras de apoyo. Se llena de valentía para salir y cumplir la misión que su difunto tío le dejó. Va a su casa para buscar el libro que debe leer en la tumba de la bruja. Se adentra en esta abandonada casa llena de cosas y criaturas extrañas, hasta que al final encuentra el dichoso libro que busca.
busca, sostenido por un cuerpo inerte que no parece querer soltarlo. Al final, tras bastante esfuerzo, logra hacerse con él y se dirige al lugar donde fue enterrada la bruja. Justo antes del atardecer, se propone a leer rápido el libro para evitar la maldición, regresar a su casa y fingir que nada de esto pasó. Pero la repentina aparición de Alvin lo interrumpe y evita que lea el libro. Y ni lenta ni perezosa, la bruja rápidamente despierta de su letargo para hacer que los muertos caminen sobre la tierra. Hace que todos los cadáveres del cementerio empiecen a abandonar sus tumbas, while zombies se incorporan para volver a andar en la tierra. Un escenario que asusta hasta el propio Norman, que no sabe qué hacer. El libro no funciona y parece que uno de los resucitados intenta hablar con él. Pero antes de poder entenderlo, la situación supera a ambos chicos, que salen corriendo. Pueda que los zombies quieran buscar comerse sus cerebros. ¡Muere, canalla! ¡Papá! ¡Mataste al zombie de Flanders! Norman no entiende por qué no funcionó hasta que se percata que no leyó el libro en el lugar correcto, que la tumba de la bruja no estaba en ese lugar. Sabe que tiene que ir para detener a los muertos vivientes, los cuales se mantienen atrás de ellos. Los persiguen y los obligan a salir corriendo del lugar. Y mientras lo hacían, se topan con la camioneta del hermano de Neil. Se suben para escapar del lugar. Tienen a un montón de muertos detrás de ellos. Y a pesar de eso, la hermana de Norman lo culpa por lo que está viendo. Nadie entiende lo que pasa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Mitch! ¡Yo no sé! Ahora se une a la persecución la policía. Las opciones se están agotando, hasta que una compañera les da el dato de que las brujas eran enterradas en tumbas sin nombre, fuera de los cementerios. Deben correr al ayuntamiento para saber dónde se llevó a cabo su entierro, pero durante el viaje la camioneta queda fuera de servicio. Solo pueden seguir a pie, y mientras lo hacen, los zombies llegan al pueblo para causar destrozos. O así fuera si la realidad del mundo moderno no los asustara tanto. Ahora son ellos los que se convierten en la presa. Sí, como que los muertos no han hecho nada aterrador. Pero míralos, son bastante espeluznantes. Bueno, claro, en apariencia son algo que temer, pero en acción son bastante inútiles. Parece que solo quieren encontrar a Norman, el cual se adentró en la biblioteca para descubrir el lugar donde la bruja fue enterrada. Una labor bastante tediosa. Libro tras libro no encuentran nada. La moral está por el suelo y para empeorar las cosas, las personas del pueblo se están poniendo cada vez más locas. Nadie está contento con lo que pasa y es su hermana la que se da por vencida ante él. Le comenta que ya no quiere ayudarlo, que se cansó de esta cosa de los muertos y que se van para dejarlo solo. Es en este momento cuando vemos otra vez la realidad de Norman. Nadie quiere estar con él, aun cuando tiene la razón. Sus visiones y su contacto con los muertos solo le han traído problemas, pero problemas para los demás, no tanto para él. Claro, tiene la misión de encontrar la tumba de la bruja para evitar que despierte. Una misión que es, en cierto punto, noble. Está sacrificando su tiempo y su esfuerzo por el bienestar de los demás. De igual modo, su abuela y el resto de muertos lo tratan bien. No lo hacen aparte o buscan que caiga en cosas del diablo. Son solo espectros que buscan tener un descanso en paz. Los vivos son los que molestan a Norman. Su hermana no solo está cansada de esta tediosa labor, sino de Norman, de no poder ser normal por culpa de su hermano. De igual modo, el resto de sus compañeros no está tan feliz con la compañía de Norman, y Norman tampoco busca la compañía del resto. Él quería hacerlo todo solo, porque sabía que los vivos no lo iban a entender, y mucho menos ayudar. Y tal cual, Norman se queda solo, buscando la respuesta, hasta que los zombies se aparecen de repente y lo persiguen. Él huye al tejado, ve a la bruja en el cielo y procede a leer el cuento. Un intento desesperado para que todo esto termine, pero no tiene resultado y cae desde lo más alto. ¡Miren! ¡Se murió! No tan rápido. Norman despierta en medio de una visión similar a las de antes. Se encuentra en medio de un juicio, donde condenan a la bruja a ser ejecutada, la cual resulta ser solo una niña. Está asustada y enojada con quienes la juzgan y quienes buscan terminar con su vida. Es en este momento cuando Norman despierta y enfrente tiene a los monstruos que aterrorizan a la ciudad. Al fin puede hablar con ellos. Resulta que la maldición de la bruja era despertar a quienes terminaron con su vida, con quienes la enjuiciaron por
poder hablar con los que ya no están. Y ahora necesitan de alguien más que tenga el don que ellos alguna vez maldijeron. Norman no quiere ser la persona que ayude a los monstruos que terminaron con la vida de una niña solo por tener la misma habilidad que Norman. Sin duda es una historia bastante oscura, pero no debe estar tan lejos de la realidad. Y volviendo al tema, los zombies reconocen su error, aceptan que cometieron una horrible atrocidad solo por el miedo que le tenían a una niña, y por lo mismo Norman decide ayudarlos. Sale con ellos ante la muchedumbre enfurecida, intenta razonar con ellos sin resultado. Nadie quiere escucharlo y solo quieren erradicar a los muertos. De un grito, toma la palabra. Finalmente le da el apoyo a su hermano, hace que el resto de personas entren en razón, que los zombies no han hecho daño a nadie y son las personas los que están causando tantos problemas, solo por buscar agredir a quienes no entienden y son diferentes. Todo parece estar resuelto, hasta que la bruja vuelve a desatar el caos. No está contenta con la situación. Ahora depende de Norman el acabar con esto. Se dirigen a la tumba para terminar con todo, pero rápidamente son separados y Norman queda aislado de los demás. Se adentra en el bosque, donde observa a lo lejos el árbol donde descansa la bruja, la cual no quiere verlo. Le dice que se aleje. Norman intenta socializar con ella, sin éxito. Claramente sus habilidades sociales no son las mejores. Y Agatha solo quiere llevar a cabo su venganza contra quienes le hicieron tanto daño. Se aparece ante Norman para ahuyentarlo del lugar, lo hiere y molesta tal cual le pasa en su vida. Pero Norman empieza a contar la historia de la pequeña Agatha, esa niña solitaria que no conectaba con nadie. Estaba sola y aislada hasta que el resto del pueblo, asustado por ella, decidieron ejecutarla. Quedó tan dolida que ahora busca que todos sufran como ella, y sin darse cuenta se dedicó a hacer daño de manera desmedida, tal como le pasó a ella. Norman le hace notar que no es la buena de la historia y que su odio hacia quienes la hirieron la ha hecho olvidar a las personas que sí la quisieron. Es así como finalmente ambos niños pueden hablar como personas normales, fuera de lo que el resto dice de ellos. Agatha le comenta que adoraba los cuentos para dormir, algo que ya había olvidado, al igual que se olvidó de sus seres queridos y se terminó convirtiendo en la bruja mala del cuento. Su odio es en cierta medida justificado y Norman lo entiende. Pues sí, pero ¿a quién le ayuda eso? ¿Crees que solo porque hay gente mala no hay gente buena? La vida los hizo diferentes, pero no los hizo malos, ni les hacían daño a los demás. Al menos hasta que Agatha buscó causar ese daño y se convirtió en el monstruo que todos creían que era y del cual temían. Es por Norman que se da cuenta de esto y puede despegarse de esos problemas que ya pasaron y que ni siquiera son suyos actualmente. Era el resto el que tenía miedo y los problemas con ella, cual Norman, que para suerte de la ciudad nunca buscó herirlos como ellos lo hicieron con él. Por eso logra deshacer la maldición y hacer que no solo los muertos descansen, sino también a aquella niña que cada año buscaba hacer daño y no podía descansar. Su familia está orgullosa de él y con motivos. El resto de las personas ya no lo ven como el monstruo y todo parece volver a la normalidad. Vas a adorar a mi novio. Es fanático de las películas de chicas. Mi chiste favorito de la película. ¡Qué mala suerte! Al final, Norman pudo agradecerle al niño gordito que buscó ser su amigo y no lo trató como un rarito. Al final de todo, su familia parece que sí podrá vivir tranquila con la habilidad de Norman, un don que solo les causaba daño porque ellos creían que así era. Norman logró tener ese final feliz después de todo, algo que no fue fácil. El tener ese don le daba muchos problemas, el ser diferente lo ponía en el centro de las burlas, pero él no buscó evadir ese don ni usarlo para herir a los demás. Nadie lo entendía hasta que vieron lo que él veía, y al contrario de Norman, todo el pueblo quedó aterrado con las criaturas que no les querían hacer daño. Como tuvieron que esperar el experimentar la realidad de Norman para poder entenderlo. Nadie hubiera podido terminar con la maldición de la bruja porque no la entendían, solo la temían. Y pasa que a veces solo queremos ver lo que el otro ve, vivir su experiencia para intentar entenderlo, cuando no siempre es así. El entender a alguien está más allá de vivir lo que vive.
Norman no vivió la tragedia de Agatha, pero aún así la entendió y la ayudó. El hablar con los muertos no era un gran inconveniente, hasta que el resto de personas los trataron diferente e hicieron que eso se convirtiera en un problema. Porque, como le pasó a Norman, a veces nos causa más daño lo que el resto dice sobre nosotros de lo que en realidad nos afecta, solo porque no lo entienden o porque no lo han vivido. Gracias por ver hasta el final, espero que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría mucho que te suscribas y le des me gusta. Y si no te gustó, comparte el video y ve si a alguien más no le gusta. Gracias.